¿Ya? Ahora, bueno, primero pedir disculpas por el retraso de media hora, pero ha sido por causas ajenas a nosotros. Antes de comenzar con el encuentro con Pedro Errázuriz, sí me gustaría pedirles un aplauso y muchas felicidades a Amalia de León, porque hoy es el día de la biblioteca, de la librería. Bueno, se lo merece, más que se lo merece. Bueno, buenas tardes. Ahora comienzo con la introducción. Hace eones, la noche de los tiempos, cuando los dinosaurios caminaban sobre la tierra, descubrí en una librería de mi ciudad una novela que me abrió los ojos, me sacudió los nervios y secuestró mis ideas tan desordenadas como siempre. Ya lo había hecho antes, cuando apenas salía del instituto, la lectura de las 46 novelas que forman los episodios nacionales de don Benito Pérez Galdós, a quienes los dioses tengan en su gloria. Y ya un poco mayor, pero aún no lo suficiente para llevar pantalones largos, las aventuras de un bribón y seductor de serpientes llamado Harry Flashman, creado por el escritor escocés George MacDonald Fraser. ¿Qué es lo que hacía diferente sus historias de las del resto de novelistas, con independencia de su sexo de novela histórica? Pues su afinado sentido del humor. También que a través de Harry Flashman y sus atractivas patillas se desmistificara la sangrienta construcción del Imperio Británico en una serie de novelas en las que, además de reírte a carcajadas con las aventuras que desprende este canalla y redomado cobarde heroico, uno aprendiese historia con H mayúscula. La publicación hace 10 años de Capitán Franco, de Pedro Errázuriz, despertó en mí sensaciones muy parecidas a las que me abordaron cuando descubrí por primera vez el primer tomo de las aventuras de Flashman. Sorpresa, algo de sonrisa que derivó en risa y pronto en una sonora y franca, por Franco, carcajada. Lo que su autor había conseguido, el madrileño Pedro Errázuriz, era adaptar con acento muy español el espíritu de las novelas de MacDonald Fraser, presentando un personaje, Jorge Blanco, que saca de la forja de un rebelde, de Arturo Barea, otro libro imprescindible y necesario para entender el penoso relato del siglo XX de este país celtibérico, que hoy conozco como de las Españas, con X. Desde que comenzamos a organizar la segunda edición del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte, tuve claro que había que invitar a Pedro Errázuriz, porque este año de gracia de 2022, Edasa había publicado la segunda entrega de la serie Blanco con el título de Madrid era una fiesta. No sé si como un homenaje para nada clandestino al libro de recuerdos de Ernest Hemingway. A Pedro Errázuriz lo había entrevistado hace ahora precisamente 10 o 9 años en la Feria del Libro, cuando aquella feria se celebraba en la capital tinerfeña, ahora se hace pero en La Laguna. Y al terminar dimos un largo paseo por la ciudad. Confieso que mi intención era animarlo a que la siguiente novela de la serie Jorge Blanco la ambientara al menos en un principio en Santa Cruz de Tenerife, ya que fue aquí donde Franco, ese hombre al que la mayoría de los españoles no nos gusta recordar, fue destinado como capitán general. Han pasado 10 años y Pedro Errázuriz, pienso que con buen criterio, no me hizo caso. Madrid era una fiesta, no es una novela bélica, pero sí una interesante ficción que se desarrolla en un momento en el que la capital de España vivió cierto esplendor cultural con sabor a cocido. Y el libro, en este aspecto, más que guerrero, es negro y criminal, ya que sitúa a Jorge Blanco, ese antihéroe con suerte, como un agente infiltrado en la residencia de estudiantes para que investigue la muerte de un policía que, antes que él, también estuvo infiltrado en esa institución educativa sin parangón en la historia de España. Jorge Blanco se encuentra en un país dominado por un dictador que no fue tan feroz como nos lo han querido pintar, Miguel Primo de Rivera, y como en Capitán Franco los personajes reales se mezclan con los ficticios. Al mismo tiempo, la novela da pinceladas de una ciudad, de una capital tan provinciana como es Madrid, para llevarnos de la mano al corazón de su bohemia, a presentarnos una galería fabulosa de escritores indigentes de los que hoy prácticamente ya casi nadie se acuerda. Pedro Errázuriz es autor también de las novelas El demonio de Lavapiés y el libro de las tinieblas, que se desarrolla en el Madrid de los Austrias y que protagoniza Gonzalo García. Bueno, dicho esto, Pedro, la primera pregunta es: ¿por qué has tardado casi 10 años en la segunda entrega de las aventuras de Jorge Blanco? Bueno, pues la verdad es que he estado dedicado a otras cosas, ¿sabes? Estuve volcándome más en el trabajo mío que en esto, que un poco es como una gran afición, ¿no? Y entonces eso me ha llevado bastante tiempo.
Luego hice una primera parte, o sea, hice como un primer borrador. Cuando se lo presenté a la gente, pues me dijo que debería cambiarlo un poco porque la intriga criminal era como demasiado complicada. Y entonces simplifiqué la trama criminal, que ahora es sencilla, porque ahora es un poco... La trama criminal ha quedado un poco para que sea el hilo conductor de por qué está este hombre allí, ¿no?, en la residencia de estudiantes. Y bueno, pues ha sido por eso. Y luego también porque soy un poco vago. Mira, ¿y cómo se te corrió el personaje, esto de Jorge Blanco? Jorge Blanco, bueno, es lo que has dicho tú. Yo leí las novelas de Harry Flashman y me quedé sorprendido porque son novelas... la novela histórica siempre tiene una tendencia a ser muy seria, muy grave, con personajes enfrentados a dilemas, no sé, también muy... Es todo como un poco serio, ¿no? Entonces me gustó mucho Harry Flashman porque tenía mucho sentido del humor. Tenía mucho sentido del humor y era muy divertido, y aparte de ser muy divertido te contaba cosas muy interesantes que son muy desconocidas, y para nosotros especialmente porque no conocemos mucho la historia del Imperio Británico, pero yo supongo que también para un inglés, ¿no?, porque muchas de las aventuras suceden en espacios Madagascar o la India o Crimea, que también son un poco exóticos, ¿no? Y sobre todo esto cuenta historias alucinantes sobre los piratas estos de Sandokan, ¿no?, de las islas de los mares del sur. Entonces, pues la verdad, yo es que me pasó lo que te pasó a ti. Yo me quedé sorprendido muy gratamente, y luego a mí me gusta en general siempre me gusta la novela que introduzca cierto sentido del humor, ¿no? Por ahí me parece que decía Eduardo Mendoza que también utiliza mucho el sentido del humor, que para él el encontrar en un libro humor era un signo de inteligencia. Yo creo que sí, que las novelas de Harry Flashman son muy graciosas y demuestran una gran inteligencia del autor. También me gustaría decir que, bueno, haciendo un poco de publicidad de Dasa, están en Edasa las novelas de Harry Flashman. Luego también hay una novela que yo creo que fue la precursora, que hay una película que se llama Pequeño Gran Hombre, que cuenta la historia del oeste americano de una manera muy viva y muy divertida. Yo igual que les recomiendo las de Harry Flashman, la del Pequeño Gran Hombre, pues también se las recomiendo, por supuesto, también las mías. Bueno, me imagino que habrán visto la película, Dustin Hoffman, Arthur Penn, el director. Bueno, al margen de esto, hace la segunda entrega, pero te apartas de África, que es en donde transcurre gran parte de la acción de la primera novela, y nos trasladas al Madrid que no dormía de los años 20. Y cambias radicalmente, ya deja de ser una novela donde aparecen batallas a ser una novela de intriga criminal, y sobre todo a conocer una serie de personajes como son todos los gloriosos residentes de la residencia de estudiantes, más, como digo yo, lo que formaba parte de la fauna de la bohemia madrileña aquel tiempo. ¿Por qué das ese viraje? Porque Harry Flashman lo que trata es un poco digamos, la épica del Imperio Británico, y entonces en nuestra época era Marruecos, la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos tampoco da para mucho, no da para... sí es verdad que me gustaría hacer una novela sobre las campañas de Marruecos. Lo que pasa que creí que podría tener un mayor tirón comercial el ambientarlo en la residencia de estudiantes. Compré una vez un libro que era una tesis doctoral sobre la residencia de estudiantes, en la que contaba un montón de anécdotas que eran muy graciosas y cómo funcionaba aquello. Y luego leí las memorias de Buñuel, que estuvo allí, que sale en la novela, de Dalí, que también sale en la novela. Entonces me pareció muy interesante toda la gente que hay gente muy famosa, del doctor Negrín a Ramón y Cajal, a Buñuel, a Dalí, a Lorca, y luego gente que no ha pasado a la posteridad, pero que también era muy interesante. Quizás el más importante de ellos sea Pepín Bello, que era un poco el alma del grupo. Curiosamente no era ni García Lorca, ni Dalí, no. El alma del grupo era un personaje
que luego no ha pasado a la historia de la literatura ni de ninguna actividad artística, pero todo el mundo lo reconoce, que Pepín era como el punto el gran líder del grupo, ¿no? Vila Matas tiene un libro que es Barleby y compañía, hablando de escritores que en un momento deciden que dejan de escribir, o directamente gente que está muy capacitada por la cultura y que decide no hacerlo, ¿no? Como en la novela esta de Barleby, que dice, es un escribiente que dice, tienes que copiar esto, y le dicen, preferiría no hacerlo, ¿no? Pues es lo que hizo el Pepín Bello, dijo, prefiero no hacerlo, y entonces el hombre no escribió, pero todo el mundo reconocía que tenía muy buenas ideas, porque de hecho a Buñuel, a Dalí se las daba, era muy buen crítico, era una persona muy original, tenía una gran cultura, o sea, un poco que lo tenía todo, pero prefirió no hacerlo. Bueno, Juan Manuel de Prada con La máscara del héroe, que tú lo citas, el libro de Canciones de Memoria de un literato, la autografía de Pío Baroja también habla un poco de aquella bohemia. ¿Qué atractivo tiene para ti? Que además a mí quizás sea lo que más me interesó al leer esta novela, el retrato ese de escritores. Entre ellos descubrí a uno gracias a ti, que es este que escribió la primera novela, que era anarquista y había escrito la primera novela sobre cine en España. Sí. ¿Qué es lo que llama la atención de todo este mundillo? Bueno, igual que hay como estas grandes figuras, ¿no?, que todos conocemos, como Dalí y Lorca, luego hay una serie de escritores secundarios que hoy están olvidados, absolutamente olvidados, ¿no? Uno de ellos es Carranca de Ríos, que es un personaje curiosísimo. O sea, es aquí la verdad es que sale un poco loco, pero en realidad yo creo que estaba un poco loco también. Era un hombre de origen humilde que tuvo un montón de oficios, estuvo haciendo un montón de cosas, luego estuvo trabajando como actor, y de hecho la primera novela que está escrita sobre cine se llama Cinematógrafo y la escribió él. No es una gran novela, o sea que en realidad no se ha hecho una injusticia, digamos, olvidándolo, pero bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Y sobre todo lo que es curiosa es su vida. Su vida es muy llamativa. Porque luego, junto a esta faceta intelectual, tenía otra faceta que era un golfo, porque Pío Baroja, él estuvo actuando en la novela Zalacaína el aventurero. La novela la llevaron al cine y él era uno de los que salía en la película. Y entonces escribió un libro y le dijo a Pío Baroja que le hiciera un prólogo, ¿no? Y le hizo un prólogo, pero era bastante... Bueno, en realidad yo creo que Pío Baroja no lo hizo con un tono despectivo, sino decía, bueno, Andrés Carranquer no es un golfo, es un supergolfante. Lleva tal extravío que ya no sabe este hombre, si empieza en una taberna, se acaba en el cementerio, se acaba en la calle tirado, tal, no sé qué. De aquello no le gustó digamos, el prólogo que le hizo, pero sí reflejaba un poco la vida bohemia y un poco arrastrada y curiosa que llevaba. Mira, y de este ambiente, ¿sientes alguna predilección en especial por alguno de ellos o de ellas? Digo, del ambiente de la bohemia madrileña de los años 20. ¿Tienes algún... Carranque este mismo que estaba citando? Bueno, Carranque la verdad es que hay varios, porque Carranque es uno, pero luego también hay uno, a Juan Manuel de Prada le gusta mucho ¿cómo se llama? El poeta, Armando Buscarini. Armando Buscarini es un señor que viene desde La Rioja, con 15 o 16 años, muy pocos años, llega a Madrid y entonces él decide que quiere ser el mejor poeta español que él es un artista total y que va a ser el mejor poeta español del siglo XX. Y entonces empieza a escribir unos folletos que se autopublica él mismo porque nadie los quiere publicar y empieza a venderlos. Él lo decía, dice, yo vendo mis libros ahí, en la calle Alcalá, al lado de la Puerta del Sol. Pero como los vendía era que ponía una manta y se los ponía a vender, ¿no? Y bueno, era un hombre, yo creo, que un poco enloquecido. De hecho, acabó su vida en un psiquiátrico. Y bueno, pues él, por ejemplo, uno de los libros curiosos que hago referencia escribió una autobiografía
mi vida o algo así cuando tenía 22 años, que bueno, está bien, ¿no?, que cuentes tu vida cuando tienes 22 años, pero es un poco prematuro, ¿no? Y bueno, era un poeta pésimo, y entonces, como vendía un poco sus poemas, era dando pena, porque llevaba muy mala vida, pasaba hambre, y entonces iba con los cafés: cómpreme por favor Entonces, un poco como viviera de manera mendicante, ¿no? Era, digamos, un mendigo poeta más que otra cosa. Entonces me llama la atención. También me da pena, porque llevó una vida muy curiosa, y sobre todo a mí una de las cosas que me sorprendió era que realmente, lo cuento ahí, que era un artista maldito, pero maldito de verdad, porque tú puedes decir, bueno, pues Baudelaire es un artista maldito, Oscar Wilde, pero este es un hombre maldito porque, o sea, el hombre tenía realmente un interés artístico, ¿no?, pero estaba negado para él, era un pésimo poeta. Y entonces, claro, lo que sucede en lo segundo es que no alcanzas el éxito porque eres un poeta malísimo. Entonces nadie te compra las poesías, ni estás interesado, y llevas una vida totalmente arrastrada y bueno, y al final pues el hombre, como acabó, es ingresado en un psiquiátrico, o sea que es como maldito, pero maldito, maldito de verdad, ¿no? Entonces, bueno, Juan Manuel de Prado, de hecho, tiene un libro, y es sobre gente de este estilo, ¿no? Y con el que empieza es con Armando Buscarini, que es un personaje muy curioso. Hay más, por ejemplo, está Emilio Carrere, que es otro personaje curioso. Este es un poeta modernista y empezó siendo además era bueno al principio. Y entonces, en un momento, el modernismo pasa de moda y lo que empieza a hacer es novelas malas. Las novelas un poco que nosotros hemos conocido, estas de Corín Tellado, Marcial Lafuente, Estefanía, pero en 1920. O sea, novelas de estas populares que se venden por, me parece, era Perra Chica o algo así, que no sé lo que sería exactamente, si céntimos o... Y se dedicó a hacer eso. Y bueno, y la verdad es que este hombre tiene una cosa curiosa, que lo narro en el libro, y es que su mejor novela, la novela que se llama La Torre de los Siete Jorobados, pues es una novela que no escribió él, porque lo que sucedió fue lo siguiente: le colocó a un editor que, oye, era muy solicitado por los editores porque sus libros vendían mucho. Quiero una novela tuya. Y entonces le dijo, nada, no te preocupes, toma, aquí tienes la novela. Y cobró la novela, y entonces el hombre, el editor, de repente se da cuenta que lo que tiene es el tocho de folios, es unos primeros capítulos de una novela, folios en blanco, y unos capítulos de otra novela, las dos, los de arriba y los de abajo, ya estaba publicado. Y entonces, claro, el hombre le suplicó, oiga, pero usted, ¿cómo me hace esto, tal? Tiene que cumplir el contrato, no sé qué. El otro, que era un bohemio, era un viva la Virgen, pues dijo que le había estafado y que se buscase la vida, cosa que, bueno, pues es curioso. Entonces el editor lo que hizo es buscar un negro. Y entonces, pues lo que buscó era un escritor, Jesús de Aragón, que estaba deseando publicar. A él lo que le gustaría ser es el Julio Verne español, y publicar novelas de aventuras y de ciencia ficción y este tipo un poco de género de aventuras popular, ¿no? Y entonces le dijo, mira, si haces tú con esto que tengo aquí una novela, pues te publico las tuyas. Y entonces el hombre se puso a componer esta novela, que al final sería La Torre de los Siete Jorobados, que fue su gran éxito. O sea, que su gran éxito en estas cosas un poco así chocantes de que cuento, es que el gran éxito de un libro es un libro que el escritor no ha escrito, pero que sale con su nombre. Y de hecho, hasta tal punto tiene éxito que en 1944 hicieron una película, La Torre de los Siete Jorobados, que la hizo Edgar Neville, el director, que también sale en la novela. Y que es considerado un clásico del cine, y que es una película curiosa, así de tipo expresionista, y que, bueno, hay que verlo de una manera un poco arqueológica, ¿no? Pero porque
no es, claro, tiene unos efectos especiales que sale como un fantasma, hoy nos reímos, ¿no? Pero bueno, es una película curiosa. Pero son personajes curiosos. Luego, por cierto, a Jesús de Aragón le publicaron las novelas y eran todas 40.000 leguas al bordo del aeroplano fantasma y cosas así, o sea, que dices, casi mejor que no se lo hubiesen publicado, pero bueno. Yo quisiera, a modo de curiosidad, que el hijo de Edgar Neville, el que tuvo con su mujer oficial, no con Chita Montes, era su amante mujer, vamos, pero con su mujer oficial, vive en Las Palmas de Gran Canaria, que es como curiosidad, aunque no le gusta demasiado hablar del padre, curiosamente, bueno, me imagino que tendrá sus razones. Otra de las preguntas, y ya que el epígrafe de la charla era el humor para dar lecciones de historia, era precisamente esa. El humor como herramienta para contar historias. Es decir, las letras con risa entran. Sí, yo creo que sí. Yo es lo que decía antes, un poco en la presentación. La literatura histórica a mí me gusta, claro, por eso me dedico a esto, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces tiene un tono grave o un tono que quiere contar una historia demasiado apegada a la historia, ¿no? Y a veces pues es un poco, no sé, no, yo creo que más que aburrido lo que es que es como un estereotipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el que salga del estereotipo de algo me parece bueno, ¿no? Entonces meter esto del humor me parece que es una buena idea, ¿no? Y luego yo creo que además la gente disfruta, ¿no? Disfruta leyendo cosas de humor. Uno de los grandes escenarios de la novela es la residencia de estudiantes, también Madrid y alrededores. La pregunta es, y obviamente es un poco que hicieras de mago o de que aprendieras a revelar el futuro, que tampoco es la cuestión, pero siempre me he preguntado cómo diablos en ese sitio y en ese tiempo se reúne gente como Buñuel, se reúne gente como Lorca, se reúne gente, lo citaste antes, Pepín Bello, aunque sea el menos conocido, gente como Salvador Dalí. ¿Qué diablos pasó en ese momento? ¿Algo tenía la residencia de estudiantes? Sí, bueno, la residencia de estudiantes sigue existiendo hoy en día, sigue existiendo no como institución, bueno, sí, lo que son los edificios siguen existiendo y están enfrente de Nuevos Ministerios, el edificio de Nuevos Ministerios en la Castellana. Lo que pasa que tiene una fisonomía distinta porque en los años 20 era una montaña que habían puesto árboles, en la parte de abajo, lo que es la Castellana, eran campos de fútbol, de tenis, porque cuidaban mucho, digamos, eran los primeros que cuidaban cosas deportivas, que entonces era una novedad. Y en la parte superior estaban los edificios de la residencia de estudiantes que todavía se conservan y además los rehabilitaron hace poco. Ahora es totalmente diferente porque hicieron, claro, la Castellana se llevó los campos de fútbol, la pista de atletismo, se llevó todo eso y luego el monte lo taparon con edificios y entonces no se ve, pero el edificio sigue existiendo ahí. Y sigue, ahora es residencia de estudiantes, bueno, residencia de estudiantes, es dan unas becas y entonces la gente va ahí, está como en una habitación y está escribiendo un libro o haciendo una investigación o algo así. Entonces eso sigue existiendo. ¿Por qué coincide tanta gente allí? Pues yo creo que es por azar, lo que era, hoy parece una cosa un poco absurda, dices, bueno, ¿por qué se llama residencia de estudiantes? Porque era la primera residencia de estudiantes que había en Madrid, porque antes lo que hacía era la gente iba a Madrid y se iba a una pensión, entonces tú tenías tu habitación en una pensión y bueno, y entonces pues era una cosa mucho más cutre, ¿no? Y aquí pues era una institución que se dedicaba a alojar estudiantes y estaba en las afueras de Madrid, estaba muy lejos y había como por primera vez, claro, no era un tío, estaba estudiando medicina y el que estaba en el cuarto de al lado era viajante de comercio o era, yo qué sé, o un funcionario que no tenía dinero para comprarse una casa o podía ser cualquier cosa.
Entonces aquí no, aquí eran todos estudiantes y además da la coincidencia que son todos, bueno, en realidad digo todos no, pero sí son gente más o menos brillante. Curiosamente, la parte que ha quedado, que le da brillo ahora intelectual, era la gente que en realidad no era demasiado brillante. Me explico. Pepín Bello estaba estudiando medicina, pero jamás acabó medicina. Bueno, en realidad habría que decir, nunca empezó a estudiar medicina, porque no sé si pasaría de primero o algo así. Dalí estaba en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y entonces le echaron por participar en hubo como una elección para un catedrático, las autoridades eligieron a uno y los estudiantes protestaron porque le gustaban el que no había elegido y entonces le detuvieron, no sé qué, bueno, total, al final le echaron de la Academia de San Fernando y entonces él en 1924, que es cuando se desarrolla la novela, él está dando clase en una academia, digamos, era algo así como la Academia Libre, algo así, pero le habían echado de la Academia de San Fernando. Lorca no estaba estudiando, estuvo en la residencia de estudiantes, pero nunca estuvo estudiando nada, sino que él iba ahí porque había ambientillo. Pero no era por otra cosa, o sea, él no iba. De hecho, Pepín Bello cuenta una cosa que yo no sé si será verdad o no, pero él lo contaba de esta manera, que Lorca era licenciado en Derecho, pero en realidad él nunca estudió Derecho, sino que sus padres le dijeron, mira, si te quieres ir por ahí, quieres irte a Madrid o no sé qué, primero estudias Derecho aquí, y entonces en Granada. Y entonces fue a la Universidad de Granada y entonces le dijeron, mire, yo, claro, él no es como ahora, sino que su familia era conocida y tal, y además ya era un hombre que destacaba. Desde luego, el más brillante de todos, el más querido por todos, no era Buñuel, era Lorca. Lorca debía ser un personaje con un carisma impresionante, porque todo el mundo habla como. De hecho, Buñuel dice una cosa, dice, sí, sus poemas están bien, sus obras de teatro eran muy buenas, pero realmente la obra de arte era él. Era un tío impresionante, o sea, con un carisma, todo lo hacía bien, o sea, que dices, bueno, puede ser muy bueno lo que sea, pero es que el tío era gracioso, era ocurrente, tocaba el piano, cantaba bien, recitaba bien, hacía poesías bien, tenía buenas, no sé, o sea, se llevaba bien con todo el mundo, o sea, era una persona que tenía realmente muy carismático. Y bueno, no sé de qué estaba hablando. me he ido con Lorca y estaba hablando de por qué se habían... ¿por qué se habían reunido? Entonces, bueno, pues la verdad es que yo creo que es una cosa azarosa. A Lorca lo que le pasó es esto, que fue a la academia a la Universidad de Granada y le dijeron, mire, yo no quiero estudiar Derecho, yo lo que quiero es dedicarme a las letras y tal, y como le conocían, eran de buena familia, le dieron la carrera de Derecho por la cara, la aprobaron por la cara. Y esto que es un poco así, Pepín Bello dice, hay que ver, qué maravilla, eso, claro, fíjese que bien que supieron ver que él era un hombre que valía, que tenía que dedicarse a otras cosas. Claro, Lorca en realidad nunca ejerció ni de abogado, ni tuvo un despacho, ni nada, sino que él se dedicó a lo suyo, pero que la aprobaron un poco por la cara. O sea, que realmente Lorca nunca estudió nada, ni en la residencia de estudiantes, ni en Granada. Que no deja de ser que, bueno, él era un hombre culto, me parece que sí estudió piano o algo así, él sabía tocar el piano. Y bueno, entonces es un poco, yo creo que es una cosa azarosa. Ahí en la residencia de estudiantes lo que iba era gente de provincias, y entonces por eso se junta Dalí, que viene de Cataluña, Buñuel, Aragón, que viene de Aragón, de Calanda, un pueblo de Aragón que se llama Calanda, y luego pues más gente. Pero de todas maneras lo que quiero decir era que no eran gente... que nadie decía, oye, qué buenas notas saca Lorca, porque no sacaba buenas notas. No sacaba notas porque no estudiaba.
Y dices, hoy qué buenas notas saca Luis Buñuel. Pues tampoco, porque Buñuel resulta que llegó, era como Pepín, uno de estos que llegó allí, había estudiado el bachillerato allí en la residencia de estudiantes, por lo visto podías estudiar también bachillerato, y empezó a estudiar una cosa como de estudio de los insectos, algo así, que le gustaban mucho, pero le daban mucho miedo. Y entonces dices, estudias una cosa que te da miedo. Bueno, entonces es que, no, primero empezó a estudiar para ingeniero agrónomo, porque su padre tenía tierras en Calanda y vio que aquello no era lo suyo. Entonces empezó a estudiar, no sé si sería biología o algo así, era relacionado con los insectos. Y aquello tampoco le gustó. Y entonces al final se puso a estudiar historia, pero tampoco le gustaba, sino se enteró que si habías estudiado historia, podías ir de, no sé qué cargo te daban en universidades en el extranjero, de lector, de español o algo así, y entonces podías ir al extranjero, que es lo que quería Luis Buñuel. Luis Buñuel lo que quería era marcharse de España, irse a París, irse a Suiza, ir por ahí. Entonces él estudió eso, pero lo estudiaba de manera renuente. Lo que le encantaba era el deporte. Las fotos que hay, es un tío atlético, musculoso y narcisista. Era que le gustaba pasearse con sus camisetas, que se le viese que tenía unos músculos grandes y que él era tremendo y que lanzaba la jabalina. Y una de las cosas que cuento era que organizaba combates de boxeo. Como era terriblemente cobarde, los combates de boxeo, claro, yo cuento aquí que era la primera obra surrealista de Buñuel, porque era en el que no había, eran combates de boxeo en las que no había golpes, sino que tú estabas así, esquivando todo el rato al contrario, para que no te pegase, y entonces no había. Eran combates un tanto surrealistas, ¿no? Pedro, yo quería preguntarte también si tienes un plan de cómo van a seguir las novelas de Jorge Blanco, y una petición que te ruego no tarde otra vez 10 años en escribir la próxima. Pero ¿cómo tienes el plan? ¿En qué va a consistir ese plan? Sí, vamos, más o menos lo que hice es una programación de cómo iban a ser las novelas, y entonces pues la primera era la de Capitán Franco, que transcurre en 1917. Luego tenía previsto una que es un tema que me gusta mucho, que es en Barcelona, en la época de los pistoleros anarquistas. Y él hace referencia a que él estuvo anteriormente en Barcelona, en la época del pistolerismo, en 1920 por ahí. Entonces esa sería una que estará pendiente. Luego en la guerra de Marruecos también he pensado hacer otra, que sería más estilo Flashman, contando batallitas, pero con sentido del humor. Y luego estaría esta. Luego hay otra que sería en Hollywood, porque una de las cosas que hace Edgar Neville le conocen la de Capitán Franco, pero vuelve a salir aquí en la de la residencia de estudiantes. Y Edgar Neville en 1927 se fue a Hollywood y se llevó a varios colaboradores españoles que luego serían aquí, por ejemplo, Jardiel Poncela es el más famoso, Tono de la ¿cómo se llama? De la Codorniz también. Entonces se llevó a varios allí, y me gusta además porque también era un poco surrealista. Bueno, lo que hacían era, en aquella época en Hollywood, lo que hacían se llamaba la Spanish version. Entonces tú rodabas Drácula, esto es real, rodabas Drácula por la mañana con Bela Lugosi, con los actores que todos conocemos, y luego por la tarde tenías unos tíos que hablaban en español, que eran españoles, y entonces rodabas en los mismos escenarios con otros actores para la versión para España y Sudamérica. Y entonces es a lo que se llama Edgar Neville. Y bueno, y la verdad es que la experiencia que cuenta Edgar Neville era que les pagaban fabulosamente bien, que no hacían nada. De hecho, Tono cuenta, dice, me llamaron y dice, ¿y qué está usted haciendo? Y dice, afilando el lápiz. De esto que no hacían nada, en realidad les pagaban, no les debían exigir como gran cosa, sino, y bueno, pues estaban ahí cobrando sueldos fabulosos, y posiblemente todo esto gracias a Edgar Neville, que también era un personaje como muy carismático, que caía a todo el mundo bien, era amigo de Chaplin, de todos los grandes de Hollywood, ¿no? De hecho hay una biografía suya y se llama
una simpatía arrolladora, porque era eso, debía ser un personaje también como muy carismático. Esa es una, luego está la que estoy ahora acabando. Voy saltando un poco porque voy buscando lo que puede ser un poco más comercial, ¿no? Lo que puede hacer más... Pero que Jorge Blanco esté en la guerra civil, ¿no va a aparecer en la guerra civil? ¿O es un tema que intentas evitar? Pues vamos a ver, ahora estoy escribiendo, ahora estoy acabando una que va sobre los primeros años de la República, desde que un poco antes de la República, se establece la República hasta 1934. En 1934, que es la Revolución de Octubre, pues había como dos, podía salir en Asturias o en Cataluña, que es donde... Entonces lo de Cataluña, al final he cogido lo de Cataluña simplemente porque es como más actual ahora, ¿no? Como hemos tenido un poco como también una revuelta en Cataluña, pues por eso, ¿no? Y entonces esa es la que saldrá dentro de poco, la de la República. ¿Pero piensas ubicar al personaje en la guerra civil o no? ¿O es un tema Sí, que en principio, en un primer momento, en este planning que tengo, está la República, luego está... Pero te planteo la pregunta por si crees realmente que este país ha superado las heridas que provocó este conflicto. No, en absoluto, no. No, posiblemente cuando se superó un poco fue en la transición, porque entonces había cierta conciencia de, por los dos bandos, de nos pasamos en la guerra civil, los unos y los otros, ¿sabes? O sea, no puede ser que lleguen a tu casa, llamen a tu puerta y te saquen y te fusilen. No puede ser. Pero no puede ser si estás en Valencia, en la zona republicana, o si estás en Burgos, en la zona nacional, ¿sabes? Entonces yo creo que es gente que había vivido esa realidad, ¿no? Que había visto los excesos y las brutalidades de los dos bandos en la guerra civil, o incluso los había protagonizado como Santiago Carrillo, o la Pasionaria, ¿no? Que eran gente que todavía era de aquella época, o por ejemplo el del 23F, Gutiérrez Mellado, era un personaje que estuvo combatiendo en el ejército de Franco. En 1980 todavía había gente que estaba en el ejército, como Milán del Bosch, el que dio el golpe de Estado, ese había defendido el Alcázar de Toledo. O sea, había gente que había visto la realidad de la guerra, la había vivido, no es que la había visto. En cambio ahora no, ahora hay una versión de buenos y malos. Hubo unos buenos, muy buenos, que defendían la democracia y tal, y no sé qué. Y luego unos malos, muy malos, que eran los fascistas y tal. Cuando la cosa no es... Generalmente las cosas tienen un color gris, no es blanco o negro, sino que suele ser gris. Antes de pasarle la pregunta al público, sí quería preguntarte por un personaje que antes citaste y que también aparece en la primera novela, en Capitán Franco, que es Miguel de Unamuno. Me consta que a Jorge Blanco no le cae nada bien, pero ¿cómo le cae a Pedro Errázuriz, don Miguel de Unamuno? Don Miguel de Unamuno, hay dos personajes de estos muy famosos, uno es Miguel de Unamuno y otro es Juan Ramón Jiménez, que salen los dos también en la residencia de estudiantes, que iban frecuentemente. Y Miguel de Unamuno, hombre, yo lo que digo una frase, dice Jorge Blanco, dice, me parecía tan insoportable como sus obras. Cosa que yo no pienso. A mí, por ejemplo, sí es verdad que algunas de las obras de Unamuno me parecen malas. La tía Tula me parece muy aburrida, muy así. Pero hay otras que no, que me parecen que están bien, ¿sabes? Pero independientemente de cómo a uno le caiga bien o le caiga mal, ahora sacó Javier Marías hace cosa de un año un libro que recopilaba sus artículos y el título ¿Es buena persona el cocinero? O sea, no me importa si el cochinillo está bien o no, sino ¿es buena persona el cocinero? No, eso da lo mismo. Tú lo que tienes que ver es si el cochinillo está bueno, ¿no? Y entonces con Unamuno, con Juan Ramón Jiménez, sucede un poco lo mismo. Yo personalmente creo que Unamuno y Juan Ramón Jiménez, sobre todo Juan Ramón Jiménez, eran personajes lamentables. Unamuno, no tan lamentable, pero sí era un tío muy pesado. Él decía que a él le gustaba, bueno, lo dice Blanco aquí, dice, le gustaban lo que él llamaba los diálogos. Y entonces los diálogos se reunían
un poco como lo que estoy haciendo yo. Se reunía un grupo de gente y el único que hablaba era él. Claro, eso no es un diálogo. Que está muy bien, ¿no? Entonces Unamuno era, yo creo que es un poco inevitable. Uno tiene éxito, ve que es admirado y entonces habla mucho. Si hablas mucho, alguna tontería se te va a escapar. Y sobre todo una cosa a mí no me gusta es que, y esto es muy común en los escritores, bueno, en los artistas en general, que tienen mucho ego. Y entonces el ego, pues no me gusta. Esto de gente que se cree que es maravillosa, que es estupenda y yo os voy a contar la verdad sobre esto, pues no. O sea, yo recuerdo, hay un escritor, Alberto Olmos, que decía, tuvo una novela que fue un éxito y dice, cuando la crisis, dice, la gente me preguntaba, oye, ¿y usted cómo cree que se soluciona la crisis? Y entonces el tío decía, ¿y yo qué sé? Si yo solo escribo libros, ¿no? Entonces parece que no tiene que ser así, sino que alguien que escribe un libro tiene, bueno, sí, la crisis lo que hay que hacer es esto y lo otro y no sé qué. Es un poco lo que hacía Unamuno, ¿no? Que estaba continuamente metiéndose, sí, lo que hay que hacer es esto, lo otro, y siempre, luego además cambiaba mucho de criterio, ¿no? Y bueno, Juan Ramón Jiménez es un caso un poco parecido. Aquí no opinaba tanto, pero sí se construyó otra cosa que hacen los artistas, que se construye un personaje. Y entonces se construye el personaje del poeta exquisito, hipersensible y no sé qué, y no sé cuántos, dice Blanco, dice, era lo que se dice hipersensible, que es una manera elegante de decir tío raro, lleno de extravagancias, que es lo que era, ¿sabes? Luego, aparte de eso, era un tío que esta faceta que cultivaba de poeta delicado, exquisito y no sé qué, pues luego en la vida real no era así, ¿sabes? Porque él cuenta, Cansino Asens, que sale también en la novela, tiene una recopilación de anécdotas que se llama la novela de un escritor, en el que cuenta un poco toda la vida intelectual desde 1900 hasta que empieza la Guerra Civil. Y entonces cuenta muchos cotilleos, y entre ellos cuenta cotilleos de Juan Ramón Jiménez. Y el primero que cuenta es que el editor, cuando publicas tu novela, te da un número de libros, ¿no? Y entonces él lo que hacía era, los libros esos, iba a venderlos a las librerías, ¿no? El poeta exquisito, no sé qué, en vez de darlos a los amigos, un poco como hace todo el mundo, lo que sacaba era rendimiento. No, me tienes que dar, en vez de 20 ejemplares, me tienes que dar 50, y entonces iba a venderlos, ¿no? Y luego la segunda anécdota es cuando conoció a Zenobia Camprubí, y entonces, pues, la que sería su mujer, pues también lo cuenta Blanco, que es que los padres eran norteamericanos, me parece, y entonces cuando vieron el marido que podía tener su hija, pues salieron corriendo a Estados Unidos. Y entonces Juan Ramón Jiménez lo que hizo es, pidió dinero a sus amigos y se fue a Estados Unidos a perseguir a Zenobia hasta que consiguió casarse con ella. Y luego la verdad es que él consiguió vivir el resto de su vida de Zenobia, porque Zenobia era un poco la persona que tenía dinero y también la que estaba un poco preparada para alquilaban pisos, compraban antigüedades, o sea, vivía, Juan Ramón Jiménez lo que hizo es vivir toda su vida de Zenobia. Pues bueno, ahora es el turno de ustedes. Nos quedan 5 minutitos. No sé si hay alguna pregunta. A ver. Sin miedo, sin miedo. Sí, no muerde. Bueno, si no te la planteo yo, si no hay preguntas. Y es en torno a otros 2 personajes reales que aparecen en el libro y que para mí, por razones muy personales, son muy fundamentales. Uno de ellos es Manuel Azaña, que aparece en la novela, y el otro, sin duda alguna, es don Juan Negrín. Y he dicho don Juan Negrín. Que eso, la opinión de Blanco está clara, pero me gustaría que mezclara, porque tú eres parte de Jorge Blanco, que aquí tengo que decir una cosa, es un personaje que realmente existió, porque aparece en La Forja de un Rebelde, de Arturo Barea. Pero bueno, al margen de esto, ¿qué opinión te merece en muy poco tiempo Manuel Azaña y Juan Negrín?
Bueno, pues Manuel Azaña, en la novela, bueno, en la de Capitán Franco, él estuvo siempre muy ligado hasta al Ateneo. Él era funcionario. Él era de una familia de Alcalá de Henares, entonces de una familia rica. Entonces él se hizo cargo de los negocios familiares y los arruinó. Y entonces se sacó una plaza de funcionario. Y luego él combinaba su trabajo como funcionario con la vida cultural, que es lo que le interesaba. En la novela de Capitán Franco él está de secretario del Ateneo. Entonces ahí asisten a la exposición de un artista también de estos olvidados y curiosísimos. Y luego en esta segunda pues está desligado, pero ya la pasión, digamos, artística o literaria que tenía, que él también escribía, se le ha pasado un poco y ya está ya más volcado en la acción política. Entonces él crea el partido, el que sería el partido. De hecho, una de las escenas es cuando se crea el partido Acción Republicana. Y bueno, pues hay una de las cosas es cierran el Ateneo y entonces Azaña va allí y el tío consigue evadirse, pero al pobre Jorge Blanco, de estas cosas que tiene, que es curioso, a él le detienen, pero Azaña, que le ha metido un poco en el lío, desaparece, cosa que luego pasaría en 1930, que la voy a contar en la siguiente novela, que es que él participa en un complot, en 1930, para traer la República, y sucede lo mismo, detienen a mucha gente, pero Azaña siempre se libra. De hecho, en la Guerra Civil pasó lo mismo, o sea, acaba la guerra y cogen a mucha gente, pero Azaña se libra, ¿no? Siempre se libraba. Y Azaña a mí me parece un personaje curioso. Me parece que era mal político, me parece que era muy mal político, porque me gustan por una parte sus ideas, que sus ideas están muy bien, y de hecho eran unas ideas, digamos, modernas y democráticas, y entonces esa parte de idealista me gusta. Luego hay una parte que no me gusta, que es que la ejecutoria, cómo lleva eso a cabo, ¿no? Entonces, pues, aquí no lo cuento, pero en la que voy a sacar sí, pues cuando los primeros meses de la República queman iglesias, al mes de proclamarse la República, y entonces dicen, bueno, pues ¿qué hacemos? Tal, pues lo que tienes que hacer es detenerlo. Pero va Azaña, que era muy anticatólico, y dice, no, ninguna iglesia merece la vida de un republicano, si no se te está diciendo que mates a la gente que vaya a asaltar las iglesias, pero tienes que defender la iglesia igual que tienes que defender una tienda de ultramarinos. No puede entrar un tío en una tienda de ultramarinos y prenderla a fuego o un bingo, ¿sabes? O sea, y eso Azaña no lo entendía. Entonces la ejecutoria suya como político me parece muy mala, aunque sus ideas sí me parecen buenas. Y el negrín que aparece en la novela es el fisiólogo, el intelectual, pero como personaje, ¿cómo te cae? En la novela está claro que bien, pero su evolución posterior... Bueno, Juan Negrín no puedo decir nada malo porque era canario y entonces no me quiero buscar líos. Era de la isla de enfrente, pero un canario universal. Y nada, pues aquí, claro, él lo que era catedrático de medicina en la Universidad de Medicina de Madrid, y entonces él era un tío especialmente brillante como médico. Luego yo creo que durante la Guerra Civil también tuvo un papel brillante en el sentido en que reorganizó, reconstruyó el Estado en la zona republicana, ¿no? Entonces en esto yo creo que sí. La cosa es que, claro, luego también es que son circunstancias muy difíciles, porque en la Guerra Civil él se apoyó en los comunistas, pero ¿en quién te podías apoyar? En nadie más. Claro, entonces él era muy seguidor de los... luego yo personalmente creo que la política que él llevó a cabo de resistencia a ultranza, pues yo no sé si sería bueno haber intentado pactar. Lo que pasa es que tampoco Franco era muy dado a los pactos, ¿no? Pero claro, yo recuerdo, a mí lo que me contaba mi madre era que cuando
mi madre lo que me contaba de la guerra civil, yo creo que como todo el mundo que le han contado algo de la guerra civil, es desastre, desdichas, muertes, hambre. Entonces, claro, ella decía que los últimos meses de la guerra en la zona republicana, que aquello era un horror, porque es que no había que comer, o sea, era una cosa de estas que es que estaban ya tiesos totalmente, ¿sabes? O sea, era una resistencia un poco numantina, que nadie la veía mucho sentido. Bueno, Pedro, gracias por este rato. ¿Cuándo estás con la nueva novela de Jorge Blanco? Pero ¿cómo la llevas? Pues la llevo ya bastante, vamos, yo creo que la acabaré ya pues en diciembre, en enero, o sea que la llevo ya muy avanzada. Yo creo que este mes acabaré lo que es el primer esbozo y en un par de meses pues la puedo tener ya acabada. Es decir, que en el 2023... Es posible que ya aparezca la tercera parte. Bueno, pues si estás en el 2023 te invitamos a que vuelvas al Festival de Novela Histórica Ciudad de Taconantes, que sería su tercera edición. Nosotros con mucho gusto. Creo que Pedro se merece un gran aplauso y todavía hay más. Espera no haber aburrido, ¿eh? Espera no haber aburrido. No, creo que no.